La vez pasada nos quedamos ya terminando el versículo 27 del capítulo 21. Y yo, Juan, el versículo 2 es el versículo clave para todas estas lecciones. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén está constituida por los redimidos de la primera resurrección y los salvos del Antiguo Testamento. Apocalipsis 21, versículos 12 y 21, 12 columnas, 12 puertas, 12 patriarcas del Antiguo Testamento, 12 apóstoles del Cordero y una distinción eterna en la última fase, en la última profecía de la Biblia en cuanto a los redimidos. Y a los que van del lado de los 12 apóstoles del Cordero incluye la primera resurrección en sus tres etapas. Cristo, las primicias y los que hayan quedado en su venida. Primera de Corintios 15, 23. Incluye los salvos de las 7 eras de la iglesia, los salvos literales de las iglesias físicas de Asia Menor, pero también de las eras que estas iglesias representan en el mensaje de Apocalipsis 2 y 3. Los salvos, los redimidos de la iglesia de Éfeso, los redimidos de la iglesia de Esmirna, la más perseguida junto con Filadelfia, ¿verdad? Los redimidos de Pérgamo, los salvos, los integrantes de la iglesia de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, y nosotros, la era final, la Odisea, la iglesia más carnal de todas, que va a experimentar el arrebatamiento de Cristo y que es la iglesia que menos está esperando la venida del Señor y que más falsas profecías se traga y recibe, ¿verdad? Hoy en día, como ya tardó mucho en venir el Señor y como ya muchos falsos profetas han salido dando fechas falsas de la venida del Señor, ya se retrocedieron a que la iglesia se queda en la tribulación, contradiciendo el arrebatamiento pretribulacional que la Biblia sí enseña. Que ni siquiera necesitamos usar las dispensaciones para comprobarlo. Que ni siquiera necesitamos usar la semana 70 de Daniel 9:27 para comprobar que la iglesia no se queda en la tribulación. Y esto no es una cuestión de sentimentalismo, ni una cuestión de temor, ni que nos da miedo quedarnos en la tribulación. Creo que lo he comentado en otras ocasiones, cuando vino el coronavirus por sus inicios, ni siquiera le habían puesto COVID-19. Hablábamos mucho de estos temas con algunos hermanos en el 2019 y uno de ellos me dijo, es que a ti te da miedo quedarte a ver al anticristo en la gran tribulación, me decía. Y le decía yo, oye, ¿no quieres acompañarme a predicar el evangelio? No, pues si ahorita está el coronavirus, está muriendo la gente. ¿Ya ves? Gracias a Dios que no te vas a quedar si viene el Señor y todavía estás acá. Porque si te llegaras a quedar, menos saldrías a evangelizar, te acobardarías más todavía. Si ahorita con un bichito no quieres salir a predicar el evangelio, ahora imagínate con 21 juicios del Apocalipsis, menos vas a querer ir a predicar. Entonces ya me dejó de decir que me daba miedo quedarme en la tribulación, ¿verdad? Ya no le convenía decir eso. Ahora, esto es porque era mi amigo y lo conocía. Pero el punto es el siguiente, hermanos. No se trata de cuestión de sentimientos, sino que la Biblia es clara al enseñar un arrebatamiento pretribulacional. Y no se puede sostener bíblicamente un arrebatamiento en un solo evento con la segunda venida. ¿Por qué? Porque en el arrebatamiento Cristo viene por su novia y los santos le ven en el aire. Primera de Tesalonicenses 4:17. En la segunda venida, Cristo baja con su esposa porque ya se casó con su novia en el cielo cuando previamente la arrebató. Y ahora sí todo ojo le verá. En el arrebatamiento, Dios da comienzo a la gran tribulación. Se desatan los 7 sellos. Apocalipsis 5, versículo 5. Los ancianos ya están con Juan, no se quedaron en la tribulación y los ancianos representan a la iglesia. Y no se halla nadie digno ni en la tierra, ni en los cielos, ni debajo de la tierra de abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y uno de los 24 ancianos le dice, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El retorno de Cristo, la segunda venida con sus santos, pone fin a la tribulación. ¿Se dan cuenta? El arrebatamiento da inicio a la tribulación, la segunda venida pone fin a la tribulación. En el arrebatamiento la maldad se multiplica en un extremo en la tierra porque ya no hay nada que detenga al presente al anticristo, porque la operatividad de circuncisión del Espíritu Santo deja de existir en la tierra durante 3 años y medio. No que la persona del Espíritu Santo no esté, porque el Espíritu Santo es Dios, sino la operatividad de sello, de circuncisión, y se restablece solamente con 144,000 judíos a la mitad de los 7 años. Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Los salvos de la gran tribulación van a tener que amar
tanto el nombre de Jesús para aborrecer su vida hasta la muerte. No van a amar tanto su vida para tenerle miedo a la muerte. Van a ser decapitados. Los gentiles añadidos por la predicación de los dos testigos en los primeros 42 meses y los 144,000 evangelistas judíos en los últimos 3 años y medio. Solamente los 144,000 van a ser sellados. Todos los redimidos adicionales en el tiempo de la tribulación no van a ser sellados. Si ellos se dejan marcar con la marca de la bestia, ellos no van a estar inscritos en el libro de la vida. Ya terminó la dispensación de la gracia. Ya la iglesia ya no va a estar aquí. Daniel capítulo 11, Daniel capítulo 7 nos enseña que cuando esa gran tribulación venga a la tierra, los que se queden y escuchen el evangelio y sigan a Jesús por la predicación de los dos testigos y los 144,000 van a ser ayudados un poquito, solo un poquito. Daniel 11 y Daniel capítulo 7. Se le va a permitir a la bestia luchar con los santos y vencerlos, lo que hoy no está permitido al diablo, ¿verdad? Cuando la iglesia sea arrebatada, se le va a permitir a la encarnación del diablo, al anticristo, porque él trata de imitar a Dios. Él es un experto falsificador. Él imita una trinidad, en el caso de él, una trinidad malvada. Como sabe que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, él en la gran tribulación es el anticristo, finge ser el Cristo con el pacto eterno y firma un pacto con muchos, Daniel 9:27. Tiene su falso profeta, fingiendo que este es el que le preparó el camino, así como el verdadero Cristo tenía su profeta, Juan el Bautista, el anticristo va a tener su falso profeta. Y así como Cristo es la encarnación del Padre, el verbo del Padre, el alma del Padre, el verbo eterno del Padre, la palabra eterna que se manifestó en carne, el anticristo será una falsificación de esto mismo en un sentido malvado. El anticristo será como la encarnación del diablo. Y cuando a la mitad de los 7 años de tribulación, Apocalipsis capítulo 11, aparecen los dos testigos en los primeros 3 años y medio. Y a la mitad de los 3 años y medio, antes, un poquito antes, sufre una herida de muerte y finge la resurrección de Cristo, trata de imitar a Jesús. Se le da permiso de matar a los dos testigos y de exhibir sus cadáveres por 3 días y medio en el patio de la plaza. Apocalipsis 11. Y entonces el dragón le da todo su poder. Ya ahora no es una serpiente antigua, es un dragón que acumuló mucho poder, porque la iglesia ya no está. Y entonces empieza el ministerio de los únicos sellados en el tiempo de la tribulación, los 144,000. Por eso las murallas de la Nueva Jerusalén miden 144 codos, porque la ubicación geográfica en donde ellos van a estar posicionados son en los muros de la Nueva Jerusalén, 144 codos. Curiosamente, cuando hacemos la conversión a la unidad de medida en metros, son 66 metros. Y curiosamente, estos 144,000 sellados nunca se dejaron marcar con el 666, pero mide 66 metros, pero en el centro de la ciudad donde está el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén, también está nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Él es la lumbrera de la Nueva Jerusalén, de la Santa Ciudad. Ya la creación presente al ser destruida, no existe más el sol, no existe más la luna, la lumbrera del Cordero, la gloria admirable de Dios, el resplandor más potente que el del sol es la luz de la ciudad. Y como su arquitectura está hecha de oro traslúcido, oro transparente, de mar mezclado con fuego, de puertas de perlas preciosas, con incrustaciones de perlas preciosas, calles de oro traslúcido, toda la luz del Cordero que nos alumbrará por toda la eternidad se va a reflectar en las paredes, el piso y el cubo perfecto de la ciudad. Recuerden que todos esos redimidos pertenecen a los de la primera resurrección y los salvos del Antiguo Testamento, y que en la última etapa de los de la primera resurrección se unen las almas de los mártires de Apocalipsis 6 y 7. Los redimidos del reino milenial no van a ser residentes de la ciudad, solamente van a ser visitantes. Y de eso trata el capítulo 22. Nos habla de las delicias de la Nueva Jerusalén. Solamente vamos a ver el versículo 1 como una introducción, y no crean que no aprovechamos bien el tiempo con los temas que abordamos, porque son temas sumamente importantes que se conectan precisamente con la escatología. El matrimonio, el perdón, el amor de Cristo fluyendo en la iglesia es lo único que es recompensable
y que forma parte de la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Así que sí es importante y sí tiene que ver mucho con todo esto, en la fe, en lo porvenir. Vean lo que dice el versículo 1. ¿Alguien lo quiere compartir? Apocalipsis 22, versículo 1. Amén, hermano. Adelante, hermano Alberto. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Amén. Amén. ¿Sí, va? Okay. Gracias, hermano. Miremos Bueno. bien. Solo vamos a ver este texto y esta va a ser la introducción al capítulo 22 de nuestro estudio de la profecía final de Dios, la Nueva Jerusalén. Ya hemos hablado de las enseñanzas preteristas, ya hemos visto cómo es imposible que se sostengan bíblicamente y ya también hemos visto las interpretaciones más malévolas y preteristas que hoy en día se están dispersando en la actualidad. Cosas tan terribles como que los cielos nuevos y la tierra nueva fueron después del diluvio de Noé. Wow, entonces ya estaban los apóstoles del Cordero, porque en la Nueva Jerusalén están los apóstoles del Cordero. Es tremendo esto, hermanos. O sea, no crean que esto es algo que no es dañino, es muy dañino para la iglesia. Ya vimos lo que pasó con Himeneo y Fileto, que andaba diciendo que ya se había efectuado la resurrección de los muertos. Y este grupo de personas dice lo mismo, que Jesús ya vino y que ya resucitaron los muertos, 70 años después de Cristo, cuando Tito el gobernador destruyó el templo en Jerusalén. Aguas con esas interpretaciones, hermanos. En la escatología hay que tener un principio siempre. Si Dios no te lo ha enseñado de forma directa y no puedes sostenerlo 100% bíblicamente, mejor quédate callado y no lo enseñes a nadie. Por eso dice, inclusive habla respecto a los dones esto. El que tenga don de profecía, hable conforme a la medida de la fe. ¿Por qué? Porque si no te lo ha mostrado Dios en un 100% con la fiabilidad de su palabra, no vaya a ser que estés enseñando algo falso a los hermanos. Y entonces no vaya a ser que estés enseñando lo que Himeneo y Fileto estaban diciendo. Ya estaban en el reino milenial estos, ya se había efectuado la resurrección de los muertos. Aguas con el preterismo, hermanos. El preterismo causa daño a la iglesia porque la escatología entra dentro de las ramas de la esperanza. Y la esperanza es una doctrina esencial para la iglesia, de acuerdo a lo que dice Efesios 4, versículo 3 en adelante. Ahí aparecen las 7 doctrinas inalterables, las 7 doctrinas esenciales. Una fe, un bautismo, un Señor, un Dios, ¿verdad? Un cuerpo, una esperanza. Y la escatología tiene muchas ramas en la esperanza. Ustedes ven Colosenses 1:5 y dice que es la esperanza que nos está guardada en los cielos. Ustedes ven Tito 2:13 y dice aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que en términos de la santificación es una doctrina esencial, aunque no lo sea en la salvación, sí lo es en la santificación. Precisamente, hermanos que caen en los problemas que mencionábamos hace rato o que sufren ese tipo de problemas y que no se les enseña una escatología correcta, imaginen las decisiones equivocadas que pueden llegar a tomar. Es muy importante, hermanos. La escatología es importante. No crean que es un tema secundario. No sirve para la salvación, pero tiene todo que ver en la santificación del creyente. Recordemos, Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Primera de Tesalonicenses 5:18 y 19. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías. Hace rato la hermana Irma, que estaba por acá, nos compartió Primera de Tesalonicenses 1:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. En ese mismo capítulo habla del arrebatamiento más abajo, porque la santificación siempre se conecta con la venida del Señor. Tiene una esperanza de formarnos a la imagen de Cristo. Primera de Juan 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así que la doctrina inalterable de la esperanza tiene que ver con el todo de la escatología para la iglesia, como pueden ver, porque cada vez que se habla de la venida del Señor, se habla de la esperanza de la iglesia. Ahora vamos a ver este versículo que nos compartió nuestro hermano Alberto. Las delicias de la Nueva Jerusalén. Jesús dijo en el día de la gran fiesta, era la fiesta de los tabernáculos, Juan capítulo 7, versículo 37. Y en el día de la gran fiesta alzó su voz y dijo, todo el que tenga sed, venga a mí. Y como dicen las escrituras, de su interior correrá un río de agua viva.
Esto decía del Espíritu Santo que habría de venir sobre aquellos que creyesen en él, porque aún no había venido el Espíritu Santo. Recuerden que los evangelios todos se escribieron bajo la dispensación de la ley y es hasta la resurrección de Jesús, ¿verdad? Que ya viene una nueva administración de parte de Dios, una nueva economía. Después me mostró, Apocalipsis 22:1, después me mostró un río limpio de agua de vida. Aquí vemos este mismo río, pero en toda su plenitud y por toda la eternidad, porque el Cordero está en medio de la santa ciudad y él hace que este río fluya eterna y permanentemente en toda su plenitud. Un flujo continuo de este río limpio de agua viva. Vamos a Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Ezequiel capítulo 47, versículo 1. Solo vamos a ver dos textos para introducirnos en el capítulo 22. Ya casi terminamos, hermanos. Tengan un poquito de paciencia. ¿Lo leo? Por favor, hermano Alberto. Ezequiel 47:1, ¿verdad? Sí. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían desde abajo hacia el lado derecho y de la casa al sur del altar. Amén. Amén. Ahí vemos los 4 puntos cardinales. La salvación que se extendió en los 4 puntos de la tierra, los redimidos de todas las eras de la iglesia en la Nueva Jerusalén, y vemos este mismo río representado en el Antiguo Testamento con el profeta Ezequiel, 595 años antes de Cristo aproximadamente. Y vemos este río limpio de agua de vida, pero ya en toda su plenitud de vida, en toda su plenitud de flujo viviente. Pero vean de dónde sale. Después me mostró un río, Apocalipsis 22:1, limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Entonces, ¿de dónde sale el río de agua viva? En toda su plenitud, de Dios mismo. Nos damos cuenta de esto muy importante. De Dios mismo sale el flujo viviente eterno de este río con un resplandor inigualable. ¿Por qué? Porque está reflejando la gloria misma del Cordero. Ahora, esto es de difícil interpretación, pero si ustedes ven 1 Corintios 15, 26 al 30, en este punto de la profecía final, el Hijo vuelve al Padre. Porque antes de la creación, antes del tiempo, antes del espacio y antes de la materia, el Hijo salió del Padre. Por eso tenemos una triunidad y por eso hay una pluralidad en Génesis 1:26. ¿Se dan cuenta? No es como la mayoría de los hermanos hoy en día te lo explican. Tienen un modelo trinitario católico y como están peleando con los unicitarios, no llegan al verdadero entendimiento que está en la Biblia. Aquí en la Biblia está, no está en los hombres ni en los debates, aquí en la palabra de Dios. Jesús salió del Padre. Juan 16, 27, 28 y 30. Exergomai en el griego, yo salí de Dios. Entonces, si salió de Dios, no fue creado, es Dios mismo encarnado. Es la parte visible del Padre en un cuerpo humano. Colosenses 1:16 es la imagen del Dios invisible. Jesucristo es la imagen del Padre invisible. Se hizo visible en un cuerpo humano, pero en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estas 3 personas participan simultáneamente en el mismo lugar y al mismo tiempo. Ahí se manifiesta la Trinidad en Juan 12, el Padre hablando en el cielo, el Hijo en la tierra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo ya estaba en él. En el bautismo de Jesús, el Padre hablando en el cielo, el Hijo consagrándose como el sumo sacerdote de nuestra salvación en el río Jordán y el Espíritu Santo descendiendo corporalmente como una paloma. En Mateo 17, el monte de la transfiguración, ¿verdad? El monte de la transfiguración, ahí está Moisés y Elías, Pedro empieza de idólatra queriendo hacer 3 enramadas y el Padre, ¿verdad? Le habla desde el cielo, este es mi Hijo, a él oíd. El Espíritu ya estaba en Cristo. Ahora, no creo que alguien tenga esta interpretación, pero por si acaso, Jesús no comenzó a ser Dios cuando el Espíritu Santo vino corporalmente en forma de paloma sobre él, hermanos. Aguas con esa interpretación, porque muy poco la he oído, pero existe la interpretación. Jesús siempre ha sido Dios.
El Espíritu Santo viene a él porque la ley dice que tiene que haber 2 o 3 testigos para dar veracidad a la verdad, y en todo su ministerio el Espíritu Santo funge como testigo, y en cuanto a su humanidad, Cristo tenía que cumplir toda justicia en representación nuestra, y por eso se sujeta en obediencia perfecta al Padre, porque esa obediencia es lo que ahora la fe de Cristo produce en la vida del creyente. O sea, Cristo en nosotros es obediente. Nosotros en nosotros mismos somos desobedientes. La fe produce obediencia porque la fe genuina proviene del Señor. No es una fe más mis obras, es la fe que obra por sí sola, porque esa es la verdadera fe. Por eso dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Parafraseando el versículo, muéstrame tu falsa fe que cuando viene el coronavirus te escondes en tu casa y no quieres salir a predicar el evangelio, y sin que yo te tenga que decir nada, ni parlotear ni presumir, el Espíritu Santo te mostrará cómo produce la vida de Cristo en mí, sin palabras, con hechos. Y en eso no me tengo que esforzar porque la fe de Cristo obra por sí sola. El hermano Alberto nos comparte Colosenses 2.9. Es uno de mis versículos favoritos. El apóstol Pablo combate el gnosticismo en la iglesia de Colosas. Se habían introducido filosofías huecas, vanas truhanerías, conceptos filosóficos, puras herejías. Y el gnosticismo, en pocas palabras, es una doctrina humana inventada que tenía a Cristo como el último peldaño para llegar al Padre. O sea, no como Dios, sino como un peldañito, como el ángel más importante del cielo para que puedas tener acceso a Dios. Tienes que pasar por ciertos escalones y al final está Cristo, que es el más importante, y ya luego llegas al Padre. Y entonces Pablo comienza a resaltar la deidad suprema y única de Cristo. Jesús no es un Dios. Jesús es el único Dios verdadero, y a ustedes no les debe de dar vergüenza decirlo por miedo a que les digan unicitarios. No, hermanos. La Trinidad se explica bíblicamente, y Jesucristo, al ser el Verbo del Padre, es el único Dios verdadero, y no hay quien salve fuera de él. Recuerden, Isaías 45, dice Jehová en los últimos versículos, Isaías 45, de cierto digo, dice el Señor, vivo yo, dice el Señor, que toda rodilla se doblará de mí, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y qué dice Filipenses 2, versículo 7 y 8? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que Jesús es uno con el Padre es en él y él es en el Padre, porque él salió del Padre, exerjomai. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, no una parte, toda la plenitud del Padre, toda la plenitud del Espíritu Santo en un cuerpo humano, en Jesucristo. Dios no vino a posarse sobre un trozo de carne. Dios se manifestó en carne, dio evidencia de sí mismo en forma humana. Eso es lo que significa en la etimología manifestó. Grande e indiscutible es el misterio de la piedad. Dios se manifestó, fareno en el griego. Esa palabra fareno significa que Dios se hizo presente en forma humana. Dios dio evidencia de sí mismo en carne. Dios se manifestó en carne. Entonces, Colosenses 2.9, en él, en Cristo, habita corporalmente toda. Esa palabra toda en el griego es paz con S. Significa el todo de Dios, no una parte. Toda, la plenitud. La palabra plenitud es pleroma en el griego. Y pleroma significa abundancia. Por eso Jesús dijo, yo he venido para que tengáis vida y para que la tengáis en abundancia. Porque en Cristo está toda la abundancia de Dios. Toda la plenitud, toda la pleroma. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda, no una parte. Jesús es el Dios verdadero que se hizo verdaderamente hombre. Y ustedes saben que si les llaman unicitarios, unitarios o no sé qué tantas cosas que ya hay, binitarios ya también hay. La otra vez me salió un binitario jerárquico. Cada vez les inventan nuevas cosas, pues. Ustedes y un servidor sabemos que la Biblia enseña una triunidad, pero bíblica, no católica. Y que el hecho de resaltar la deidad de Cristo, porque está por toda la Biblia, no nos hace unicitarios, somos cristianos. Y no debemos de tener miedo de decir que Jesucristo es Dios por tener miedo a que nos confundan con alguna etiqueta. Vamos a hablar la verdad sin temor. A mí me han confundido a cada rato así, y yo no por eso voy a dejar de compartir la verdad. Exerjomai, yo salí del Padre. Cuando todas las cosas le estén sujetas debajo de sus pies, se sujetará al que le sujetó todas las cosas debajo de sus pies.
Y esto termina con la profecía final de la Nueva Jerusalén. Eso es interesante. ¿En qué momento salió del Padre? Antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 y Primera de Pedro 1:20. El Cordero fue inmolado y escogido desde antes de la fundación del mundo. Por eso vemos una pluralidad, una trinidad, pero bíblica. En Génesis 1:26, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Como se dan cuenta, la Biblia resuelve el misterio, porque es indiscutible. Es un misterio, pero es indiscutible porque la Biblia sí lo enseña. Pero como los hermanos trinitarios solamente se la pasan peleando con los unicitarios, jamás llegan a dar con el misterio. Nada más ven cómo darle un significado diferente a la etimología, o si es de amplio espectro, aprovechar el amplio espectro de una palabra para atribuirle un significado distinto que no contradiga alguna enseñanza preconcebida que nos enseñaron en el catolicismo, tal vez. Empiezan a discutir qué significa Ejat, ¿verdad? El Shema de Israel, Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o Yahweh, ¿verdad? O Yud-Hei, Bad-Hei, uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto que te mando hoy, lo llevarás siempre sobre tu corazón. Y lo repetirás a tus hijos, estando en tu casa, cuando vayas por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Lo atarás como una señal a tu mano y lo llevarás como frontales entre tus ojos. Lo escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El corazón circuncidado del creyente ya contiene en su nueva identidad espiritual eso que dice el Shema de Israel, hermanos. ¿En qué parte de la Biblia lo dice? Deuteronomio 30, versículo 6. Y el uso de esa nueva identidad se conecta con la arquitectura de la Nueva Jerusalén. Deuteronomio 30:6, Jehová dice, en aquel día circuncidaré vuestros corazones para que améis a Jehová con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Todo creyente verdadero sellado con el Espíritu Santo ama a Jesús con todo el corazón y con toda el alma. Esto no lo hace porque lo pueda producir, sino porque el amor de Dios está derramado en nuestros nuevos corazones y como Él nos amó primero, ahora nosotros le amamos a Él. Ya casi terminamos el último versículo, hermanos, Zacarías 14, versículo 8, y lo concatenamos con Apocalipsis 22:1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Alguien nos lo quiere compartir? Y ya con este finalizamos. Zacarías 14, 8. 14:8, ¿verdad? Sí, hermano, porfa. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Verano y en invierno, perdón. Amén. Gracias, hermano Alberto. En la restauración de todas las cosas en la dispensación mesiánica del milenio, vemos una figura representativa física de lo que ocurrirá eternamente en la profecía final de la Nueva Jerusalén, hermanos. En Zacarías 14 habla de los sobrevivientes de la gran tribulación que se van a multiplicar en el reino milenial, que no son la iglesia, porque la iglesia no se casa ni se da en casamiento cuando ya tiene cuerpos glorificados, como Jesús mismo lo dijo. Pero esto sí, ya vimos Isaías 65:20, el niño vivirá 100 años y no morirá, pero después de los 100 años entrará la muerte, el pecado, la conciencia. La longevidad será restaurada como antes del diluvio. Y ahí podemos ver que los que no celebren la fiesta de los tabernáculos, los que no adoren a Jesús año tras año, no lloverá en sus naciones. Y aquí el Cordero, Dios mismo, que será Rey Jehová sobre toda la tierra y uno será su nombre, Jesús, Zacarías 14, versículo 9, Él va a tener el control del flujo de las aguas de Jerusalén, en la teocracia perfecta. Pero en la celestial, después de la destrucción de la creación presente, en la Nueva Jerusalén, ya no hay ningún bloqueo en las aguas, ni ningún detenimiento del flujo del agua para las naciones, porque en los cielos nuevos y la tierra nueva ya no hay impiedad, ya no hay ningún inconverso, ya no hay maldad, ya no hay clamor, ya no hay muerte, ya no hay dolor. Las primeras cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Amados hermanos, hasta aquí hemos terminado. Gracias por su paciencia, los que aguantaron hasta el final, ¿verdad? Por mí estaría encantado de quedarme unas 2 horas más con ustedes, pero la batería de mi celular no le encanta tanto la idea. Y algunos de ustedes ya tienen ojos de chinito también. Pero pues gracias a Dios, hermanos. No sé si alguien quiere comentar algo antes de cerrar en oración.
podemos sacar otro día entonces, hermano. Está bien, hermano, gracias a Dios. Bueno, pues si no hay nada que comentar, hermanos, vamos a cerrar con una oración y me gustaría pedirle de favor a mi hermano Alberto, si nos puedes despedir en una oración, hermano Alberto. Sí, claro, hermano. Vamos a orar. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo, nos acercamos confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar de tu misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, Señor. Te damos gracias por estos momentos, Padre Santo, en los cuales tu presencia estuvo con nosotros. Tú nos has hablado, Padre Santo, a través de tu palabra, usando nuestro hermano Martín. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos edifica, que nos transforma, Señor, y que nos empapa, Señor, de tu amor para compartir esa palabra, Señor, a los que pues no te conocen, Señor. Ayúdanos el instrumento, Señor, en tus manos, para que esta palabra llegue a los corazones de los inconversos, Señor. Y ayúdenos cada día, Señor, a estar presente en las clases, Señor, porque son de gran ayuda y gran bendición, Señor, porque nos llenas de tu presencia y de tu amor, Señor. Y nos das cada día, Señor, hambre por escucharte, comenzón en nuestros oídos para escucharte y conocerte cada día más, Señor, para que nuestra fe aumente y el conocimiento también, Señor. Te pido, Padre Santo, que bendigas a cada uno de los que estuvimos en la clase, Señor. Bendícenos y ayúdenos a continuar, Señor, aprendiendo de esta hermosa palabra, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor. No nos despedimos de tu presencia, Señor, sino que seguimos en comunión contigo, Señor. Te pido que nos bendigas, Padre Santo, y te damos la gloria y la honra por siempre, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Gracias, hermano Alberto, hermano John, hermana Jessica, hermana Nidia, hermana Day, hermana Irma. Gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Amén. Dios les bendiga. Hasta el martes, si Dios quiere. El martes, primeramente Dios. Sí, hermanos, la gracia y la paz de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo con ustedes, hermanos. Amén. Bye. Amén, amén. Y están abiertas, siempre abiertas, enjugar a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto.